Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias por estar ahí ya del otro lado. Estamos comenzando una nueva sesión online de preguntas y respuestas de parte del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Es un programa que hemos inaugurado ya hace algunas semanas y bueno, si Dios quiere, vamos a poder mantener por algunas semanas más en el tiempo, incluso fuera de esta situación de cuarentena que estamos viviendo actualmente. La idea original surgió porque, bueno, al no poder reunirnos, estábamos perdiéndonos de un día semanal de filosofía del yoga, que es algo habitual que hacíamos en nuestro espacio aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechar los medios digitales, las redes, las plataformas y mantener vivo este espacio de modo online? Así que, bueno, es lo que estamos haciendo hace ya 15 días, esta es la tercera semana que estamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. La verdad, les quiero agradecer a todos porque hemos tenido una excelente recepción, ha habido muchas consultas, ha habido muchas preguntas, ha habido mucha participación online, tanto desde este en vivo que hacemos en nuestro perfil en Facebook, como también las respuestas y los comentarios desde nuestro canal en YouTube. Todo el material que hacemos en vivo por Facebook, luego lo subimos a un canal que también es Hare Krishna Mar del Plata. De ese modo nos encuentran en las tres plataformas que tenemos, Facebook, Instagram y YouTube. Hare Krishna Mar del Plata. Por si se pierden algo o por si lo quieren compartir, lo pueden hacer desde aquí, desde el Facebook y también desde nuestro canal en YouTube. Es nuestro tercer encuentro. Me vuelvo a presentar por si hay alguien nuevo mirando y que no me conoce. Mi nombre es Alfredo Di Florio y mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas. Y yo soy un integrante, soy un miembro del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, nosotros dedicados a la difusión de la cultura del Bhakti Yoga, sobre todo en la zona de la costa del sudeste de la República Argentina. Estamos con estas transmisiones online debido a la pandemia, debido a la cuarentena, al distanciamiento social obligatorio y seguramente cuando todo esto concluya vamos a poder volver a nuestro espacio Govinda, que es la sede social que tenemos en la ciudad del Mar del Plata y al mismo tiempo en simultáneo, ¿por qué no mantener estos espacios virtuales? Este lugar es de encuentro, es para que ustedes y nosotros podamos ir charlando y hablando sobre tópicos de la vida espiritual. Particularmente siempre nuestra orientación va a ser desde la cultura o la tradición del Bhakti Yoga. Así que aquellos que quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia, quieren hacer alguna pregunta, sepan que tienen un tablero que es en la sección de los comentarios, pueden ir escribiendo, ya algunas personas están escribiendo, Lucía, Lidia, bueno, muchas gracias por estar del otro lado, gente que se va uniendo a la transmisión en vivo, pero durante la hora esta que vamos a tener juntos, estos 45 minutos, estos 60 minutos juntos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna interrogante con respecto a la vida espiritual y bueno, quiere que lo charlemos juntos aquí, la idea de este encuentro o este programa es justamente eso, ¿sí? Que podamos charlar, aunque sea a la distancia, de forma digital, de forma online, los temas principales del Bhakti Yoga o de la cultura y la tradición del yoga en general. Para ir comenzando, bueno, siempre tenemos algunas preguntas que quedan en el tintero, gente nos ha ido escribiendo durante la semana o nos han hecho llegar algunas de sus cuestiones o preguntas, incluso quedan en la sección de comentarios de las transmisiones anteriores, pero como disparador y para comienzo del día de hoy, me gustaría hacer como una pequeña aclaración respecto a algo que transmitimos ayer. Ayer, día 22 de abril, fue el Día Internacional de la Tierra. Fue el 50 aniversario de la inauguración de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra. La primera vez que se celebró fue en el año 1970. Hubo un político norteamericano que instauró el día y bueno, después se hizo a nivel internacional. O sea que ayer se cumplieron 50 años de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra y justo lo tuvimos que festejar o lo tuvimos que vivir, lo tuvimos que conmemorar en un momento, según mi humilde opinión, bastante complicado y álgido para la Tierra. O sea, estamos todos viviendo una situación de crisis sanitaria a nivel global, con una pandemia, con la propagación del coronavirus, con la cuarentena, con el encierro y demás. Y bueno, me pareció quizás oportuno, algo espontáneo que hicimos el día de ayer, hablar sobre el Día Internacional de la Tierra.
Me llegaron algunos comentarios respecto a ese video que me gustaría por lo menos aclarar ahora o tratar ahora, porque sí son preguntas o son consultas. Básicamente, si tener esta conciencia ecológica o tener una conciencia medioambiental es o no es tener una conciencia espiritual. Yo personalmente entiendo que la teología, la ciencia de Dios, el conocimiento trascendental es superior a cualquier saber o cualquier conocimiento del mundo material, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Dios obviamente es trascendental, es absoluto y por lo tanto es superador a cualquier saber, cualquier ciencia, a cualquier técnica, a cualquier conocimiento que tiene que ver con cosas materiales. La ciencia de Dios, por lo tanto, es superior a la biología, es superior a la geografía, es superior a la geología, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, de acuerdo con nuestro entendimiento filosófico, yo el día de ayer, por ejemplo, cité dos escrituras, cité el Srimad Bhagavatam, también cité el Bhagavad Gita, que es básicamente el eje bibliográfico que manejamos los devotos de Krishna o los practicantes de Bhakti Yoga para poder bucear y ahondar en nuestra filosofía. Y en ambos casos, en ambos escritos, en ambas escrituras, tanto en el Srimad Bhagavatam como en el Bhagavad Gita, se deja muy claramente establecido que la naturaleza, el medio ambiente, la ecología, el entorno que nos rodea, a pesar de ser material, a pesar de ser una energía inferior del Señor, sigue siendo una parte de Dios. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, en el verso que citábamos ayer, se hablaba de Krishna como el Padre y la naturaleza, o el mundo material, o la ecología, o la madre Bhumi, como la madre. ¿Sí? Entonces tenemos un Padre cósmico, un Padre celestial, que es Dios, y tenemos una madre, que es el mismo mundo o el mismo planeta en el que estamos viviendo. Y en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 7 del Bhagavad Gita, Krishna llega a decir que el mundo material, con sus componentes como la tierra, el aire, el fuego, etc., son sus partes separadas o sus energías separadas, y después dice que incluso él es la fragancia o el aroma de la tierra. Entonces, tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam hay ejemplos o hay sentimiento del medio ambiente como que el entorno es una parte y una porción de Dios. Entonces, por supuesto, la idea no es eh, dedicarnos simplemente a cuestiones de la materia y creyendo que ponerle parches al mundo material nos va a liberar. Ese no es el planteo y creo que no fue el planteo que hice el día de ayer, pero sí hay que entender que cuidar del medio ambiente, cuidar de Bhumi, que es una entidad viviente, cuidar del planeta, que es una persona en última instancia, también es tener conciencia espiritual. Y bueno, ayer di dos citas de dos de las escrituras fundamentales de nuestra tradición que respaldan este entendimiento de que hay una conciencia espiritual ecológica. O tener conciencia del medio ambiente también es tener conciencia de Dios. Porque si lastimamos a Bhumi, si explotamos a la madre tierra, si abusamos de esta entidad viviente que nos está alojando y cobijando, si dañamos esta casa que tenemos, que se llama planeta Tierra, en última instancia estamos ofendiendo, agrediendo y violentando al Señor Supremo. Así que bueno, quería hacer esa aclaración. Sí entiendo que el conocimiento trascendental es superior al conocimiento material, pero también entiendo que hay aspectos de la materia que son Dios mismo y la naturaleza es uno de esos aspectos. No está dicho por mí, sino que está dicho por las propias escrituras que estudiamos y en las cuales nos basamos filosóficamente. Y bueno, y ayer en el video, si quieren, pueden ver las citas. Una es del Srimad Bhagavatam y otras son del Bhagavad Gita. Así que bueno, habiendo hecho esta aclaración como disparador, ahora les toca el turno a ustedes. Si alguien quiere hacer una consulta, si alguien tiene una duda, tiene una opinión, gracias. Igual que, lo tengo ahí del otro lado, Fernando, un abrazo grande. Viviana también está ahí, Maxi, Virginia, bueno, gente que se va sumando. Gracias a todos los que están allí ya listos. Si alguno tiene una consulta o una pregunta, este es el momento. La idea de este espacio es justamente que podamos dialogar, aunque sea a la distancia, aunque sea de forma virtual. Quizás no estamos en el mismo salón y no voy a poder ver
cuando levantan la mano y demás, pero bueno, pueden tomar la palabra dejando alguna consulta en nuestra sección de los comentarios. Este programa tiene esa finalidad, que podamos charlar o que podamos resolver cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad. Mientras ustedes van pensando sus preguntas o sus opiniones o sus consultas, voy con algunas más que tienen que ver con cosas que nos han preguntado durante la semana. Una de las consultas que nos llegó es respecto... Yo justo estaba hablando sobre una de las preguntas y voy a retomar la pregunta. La pregunta tiene que ver con respecto a las almas, si hay diferencias entre las almas, y había dicho que en realidad es una respuesta sí-no. El aspecto de no en cuanto a las almas es que todas las almas en todos los cuerpos son exactamente iguales, ¿sí? Todas las almas son eternas, todas las almas están bienaventuradas y todas las almas están plenas de conocimiento. En ese sentido, como explica el Bhagavad Gita, no hay diferencia entre el alma que está dentro de un ser humano, que el alma que está dentro de un perro, que el alma que está dentro de un elefante, y podríamos incluso ampliar el panorama. No habría diferencias entre las almas que están en los vegetales, en los microbios, en los insectos, etcétera, etcétera, etcétera. En el plano espiritual somos todos iguales, ¿sí? Sat Chit Ananda. Somos eternos, plenos de conocimiento y bienaventurados. Pero también explicábamos que el Bhakti Yoga es una ciencia, y una de las características de la ciencia tiene que ver con la categorización o la calificación de las cosas, ¿sí? Y el todo se particiona o se toma de a pedazos para poder estudiarse mejor. Y en esto de categorizar y en esto de clasificar, sí podemos decir que a nivel científico, a nivel de un abordaje sistemático de la temática del alma, sí hay algunas categorías. Por ejemplo, hay un Param Atma, hay una gran alma o un alma superior, y después están las Atmas o las almas generales, comunes, digamos, entre comillas. El Param Atma, esta alma grande o esta super alma o esta alma superiora, es Dios. Dios, o lo que entendemos como divinidad, lo que en la cultura del Bhakti Yoga se denomina Krishna, es el Param Atma, es la gran alma, es la alma superior, superadora, superior, del cual emanan todas las otras almas, ¿sí? Y esta alma Param Atma, esta gran alma, esta super alma, es infinita. Nosotros también somos Atmas, pero no somos Param, no somos superiores, no somos grandes, sino que somos partes y porciones de esta gran alma y somos infinitesimales, lo que significa que somos fragmentos o porciones de ese infinito. Entonces, bueno, ahí tenemos ya una diferencia, ¿sí? Somos iguales, Dios es eterno, yo soy eterno, Dios es bienaventurado, yo soy bienaventurado, Dios es pleno de conocimiento, yo soy pleno de conocimiento. Pero Él es infinito, Él es absoluto, Él es el todo. Yo no soy ni soy infinito, ni soy el absoluto, ni soy el todo. Yo soy una parte y una porción del infinito, soy una parte y una porción del todo, soy una parte y una porción del absoluto, ¿sí? Entonces ahí tenemos una primera definición. Y después, creo que lo hemos comentado también en uno de estos encuentros, está la división de los Nityavadas y los Nityasidas, o las almas que deciden aventurarse en el mundo material y las almas que deciden nunca jamás aventurarse en el mundo material, ¿sí? Las Nitya Siddhas son las almas que perpetuamente se mantienen en el reino de Dios o en el mundo espiritual y nunca descienden o nunca bajan a experimentar con la materia. Y los Nityavadas, que básicamente somos todos nosotros, o todas las entidades vivientes en el mundo material, somos aquellos que por nuestra propia voluntad alguna vez tuvimos el deseo o la curiosidad o las ganas de interactuar egoístamente con la materia y entonces venimos y nos aventuramos a este medio ambiente o este entorno que es la energía inferior de Krishna o el mundo material como nosotros nos conocemos. O sea que hay almas en cuanto a distintas, no, en realidad somos todas iguales, los microbios, el alma del microbio es exactamente igual a mi alma, el alma de un vegetal es exactamente igual a mi alma, el alma de un animal es exactamente igual a mi alma es exactamente igual al alma de los otros seres humanos, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres, todas las designaciones materiales que querramos poner no tienen nada que ver con la composición ontológica de las almas, ¿sí? Que son todas exactamente iguales. Pero a nivel científico o a nivel sistemático, metodológico, si queremos estudiar un poco más profundo, sí tenemos algunas categorizaciones, por ejemplo, Param Atma,
la superalma, la gran alma, el alma superior, que sería Dios, Atmas, o las almas individuales, que seríamos nosotros, y también, por ejemplo, Nityavada, Nityasiddha, las almas que deciden descender y experimentar con la materia, y las almas que nunca jamás abandonan el mundo espiritual. Así que bueno, para la persona que hizo esa pregunta, espero haber respondido y pido disculpas una vez más por la falla que hemos tenido en nuestra transmisión. Bueno, algunas personas más se han comunicado y acá Maxi, mi amigo Maxi, hace una consulta. ¿Cómo es el proceso hasta llegar a la etapa de Anartha Nivriti? ¿Y cómo no caer en la ilusión hasta llegar a la etapa de Nishta? Bueno, acá Prabhu Maxi está hablando sobre nuestro método o los pasos sistemáticos que hay dentro de la ciencia del Bhakti Yoga. Recién, cuando hablábamos sobre las almas, yo comentaba que nuestra tradición no es simplemente un conjunto de reglas y regulaciones, sino que es una filosofía muy ancestral, con muchísimos años de profundidad de estudio en la conciencia, y es una ciencia, ¿sí? Hay un método, hay un sistema, hay pasos prescriptos, y Prabhu Maxi está hablando sobre dos etapas de ese paso prescripto o de ese método del Bhakti Yoga. Uno que se da más bien tempranamente, se llama Anartha Nivriti, que tiene que ver con yo poder trabajar o yo poder reconocer las malas cualidades o las malas energías o las malas actitudes que yo puedo tener como entidad viviente. Y la otra etapa, Nishta, que es un poco más avanzado, tiene que ver con la firmeza o con la convicción con la que yo acepto la filosofía de conciencia de Krishna. O sea, cómo llegamos hasta Anartha Nivriti, o la primera etapa, esta etapa de reflexión, de miramiento, esta etapa de poder ver nuestras malas cualidades, nuestras malas actitudes y poder trabajarlas. Bueno, eso se da bastante al comienzo del proceso, cuando empezamos a escuchar acerca de Dios, cuando nos asociamos con los devotos, cuando emprendemos nuestras primeras prácticas espirituales, como por ejemplo cantar los santos nombres de Dios, tomar alimentos ofrecidos a Dios, adorar a una forma de Dios, asociarnos con los devotos de Dios. Básicamente lo primero que surge es que es una especie como de ebullición interna que yo tengo, donde está toda esta nueva información que estoy adquiriendo, que me está permitiendo tener hábitos saludables y básicamente el estilo de vida con el que yo venía anteriormente, que por lo general tiene algún tipo de contradicción o choca con todo este nuevo conocimiento trascendental que estoy adquiriendo. Entonces hay como una especie de tensión o de lucha entre la persona que soy o que fui y esta persona nueva en la que me estoy convirtiendo gracias a la información o la filosofía de conciencia de Krishna. Y Anartha Nivriti tiene que ver justamente con ese momento de tensión, cuando empieza, como dije yo, ¿no? Como una ebullición, como una especie de salir a la superficie de todas mis malas cualidades. Y tiene que ver básicamente con un proceso de limpieza. Anartha Nivriti, si queremos, le podemos poner el ejemplo como de una limpieza de un salón o de una habitación, ¿no? Si ustedes entran a una habitación y barren y pasan el escobillón y pasan el trapo y pasan el plumero, habrán notado, si tienen experiencia con limpiar habitaciones, que cuando empiezan a limpiar, en el revuelo de la limpieza, aparece el polvo, aparece el polen, aparecen las partículas, ¿no? Y vuelan por el aire cosas que nos hacen estornudar o a veces nos hacen llorar los ojos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué sucede eso? Y sucede porque estoy en esa actividad, en esa pasión de la limpieza. Cuando estaba toda la mugre asentada, cuando la suciedad estaba ahí quieta y yo no la tocaba o no la iba a indagar o a limpiar, entonces, bueno, no me ardían los ojos, no me lloraba la nariz, porque, bueno, estaba todo estancado, ¿no? El polvo, el polen, estaba todo quieto. Pero en el momento en que yo empecé a transformar la habitación, en el momento en que yo intervengo para limpiar la habitación, para hacer que ese espacio esté ahora vibrando a otra frecuencia, que se eleve toda la conciencia de ese lugar, bueno, aparecen los estornudos, aparecen los ojos llorosos, porque también aparece el polvillo y el polen volando por los aires. Similarmente, eso es Anartha Nivriti para la vida del practicante.
Cuando yo empiezo el proceso, arrastro ciertas malas cualidades o ciertas malas actitudes o un estilo de vida que yo creo que es normal y yo creo que es bueno, pero cuando Conciencia de Krishna empieza a refinar mi percepción de cómo debería actuar un ser humano y yo cambio mi abordaje respecto a mi alimentación, mis prácticas, mis compañías, etcétera, 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 aparece este polvo o aparece este polen de las malas cualidades. Y ahí tenemos que tener cierta paciencia, tenemos que tener cierta tolerancia con nosotros mismos, tenemos que contenernos y querernos a nosotros mismos, porque a veces la mugre que vemos nos da miedo o nos da rabia, nos frustra, nos deprime, porque uno piensa, bueno, ¿cómo voy a poder ser devoto con toda esta oscuridad en mi corazón? ¿O cómo voy a poder ser un sirviente de Dios con toda esta mugre en mi mente? Y mi humilde opinión, Prabhu Maxi, es que sin ser irresponsable con la limpieza, también tenemos que tener una cierta paciencia y tolerancia con nosotros mismos. Somos personas que durante innumerable cantidad de vidas, innumerables reencarnaciones, hemos tenido vicios, malos hábitos, hemos actuado irresponsablemente, hemos actuado adármicamente, hemos actuado incorrectamente, arrastramos como una especie de lastre eh, muchos malos comportamientos, muchos malos pensamientos, muchas malas actitudes. Sería casi infantil, ingenuo de nuestra parte creer que hay un switch on-off y que de repente en un segundo todo eso se va a detener, ¿no? Hay cosas, hay patrones mentales, hay paradigmas que venimos arrastrando de vidas incalculables. El proceso de conciencia de Krishna nos va a ayudar a sanar todo eso, nos va a ayudar a limpiar todo eso, pero también hay procesos en la limpieza, ¿no? Hay un pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Chaitamrita, cuando limpian el templo de Gundicha, un templo donde iban a recibir al señor Jagannath durante el festival de Ratha Yatra. Ellos limpian, Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados limpian el templo 3 veces, ¿sí? O sea que no es que hicieron una limpieza superficial y ya estaba listo el señor para entrar al templo, ¿no? Hicieron una limpieza a fondo, ¿no? 3 veces sacaron cantidad y cantidad de mugre del templo, de las salas y los salones del templo. Bueno, similarmente nosotros, la primera vez que cantemos Hare Krishna no vamos a estar purificados plenamente, vamos a tener que seguir cantando, vamos a tener que seguir practicando, vamos a tener que seguir con nuestro sadhana o con nuestros nuevos hábitos saludables y definitivamente doy fe que a la larga y con el tiempo esa limpieza llega. Entonces el momento de Anarta Nibriti a veces puede ser muy problemático porque nos muestra nuestra peor cara, nuestra peor parte, ¿no? Es como la novela el doctor Jekyll y el señor Hyde, ¿no? De repente el científico bueno, el doctor bueno, admirado por la sociedad, se convierte en un monstruo. Bueno, así a veces nos ocurre a nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos y toda la oscuridad y toda la mugre que tenemos en la mente y en el corazón. Entonces, en ese momento de Narta Nibriti, en vez de deprimirnos, en vez de enojarnos, en vez de frustrarnos, en vez de decir que el proceso no funciona, digamos todo lo contrario, digamos sí está funcionando. Mirá todo el polvillo que pude ver en mi corazón, mirá toda la mugre que pude ver en mi mente, ¿no? Todo eso estaba en un rincón, estaba abajo de una alfombra, estaba metido en un placar y ahora lo estoy encontrando, lo estoy pudiendo ver justamente gracias a que canto los santos nombres de Dios, a que me asocio con los devotos, a que tomo alimentos ofrecidos a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, llegar a Narta Nibriti es relativamente fácil porque ni bien uno comienza a hacer algún tipo de trabajo espiritual, como dije, afloran todas estas malas cualidades que están guardadas en el corazón y en la mente. ¿Y cómo llegar a Nishta? ¿Cómo llegar hasta el momento de estar firme? Bueno, la firmeza viene justamente de ver que el proceso funciona. En la medida que voy teniendo refuerzos positivos cada vez que canto, cada vez que me asocio, cada vez que estudio, cada vez que adoro, cada vez que ofrezco, cada una de mis prácticas me va reforzando la idea de que sí, estoy en un camino de purificación, estoy en un camino de yoga o de relación con el Supremo, y cuando realmente entendí eso, cuando realmente lo pude profundizar, cuando realmente, cabalmente lo comprendí, entonces ahí viene Nishta, ¿sí? Ahí viene una firmeza de carácter, una firmeza de convicción, una firmeza en mi entendimiento espiritual
de entender que voy por el buen camino, estoy en el sendero de regreso al reino de Dios. Así que Maxi, espero que esa sea la consulta tal como vos me la hiciste y haber sido de algún tipo de utilidad. Saludos a Viviana, saludos a Susana, saludos a Hari Kirtan, mi amigo Hari Kirtan desde Tres Arroyos, saludos a Prabhu Mario, Prabhu Gustavo, Búbala Manga Das también, saludos. Acá Hari Kirtan desde Tres Arroyos también tiene una consulta, dice, ¿cómo se desarrolla el gusto al cantar? ¿Cómo pasar de la mente al corazón? Bueno, qué buena pregunta. Hari Kirtan, si sabes la respuesta, también me gustaría que me la hagas llegar, porque tengo que reconocer que muchas veces canto desde la mente y muy pocas veces puedo cantar desde el corazón, pero por lo menos sé la teoría y bueno, te comparto la teoría a ver si juntos, vos, yo y todos los que están del otro lado, nos ayudamos unos a otros a cantar desde el corazón. El otro día hablaba con una persona acerca del canto del Maha Mantra Hare Krishna y me contaba como que, bueno, en momentos, ¿no?, de ansiedad, de crisis, recurría al Maha Mantra. Y por supuesto que eso es bueno, y eso nos va a ayudar a equilibrarnos, nos va a ayudar a sanar, pero mejor aún es poder cantar el Maha Mantra Hare Krishna, no solo como una especie de bote salvavidas o vehículo de escape o forma para salvarnos de dolores o sufrimientos materiales, sino también cantar el Mantra Hare Krishna desde la oración, desde la glorificación, desde el amor, desde el placer, desde la satisfacción, no solo cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien, cuando estamos muy bien, cuando estamos felices, poder emanar y entonar los santos nombres de Dios, poder recitar el nombre de Krishna, no solamente cuando estoy llorando en posición fetal, en mi cama, en un rincón, sino también recitar los santos nombres de Dios desde la plataforma de la alegría, de la felicidad. Cómo poder cantar desde el corazón, y tenemos que hacer ejercicios para fortalecer el corazón. Por lo general estamos en plataformas mentales, ¿no? Y la plataforma mental sabemos que es una plataforma material, por lo tanto una plataforma dual, donde estamos viendo designaciones, donde estamos viendo condicionamientos, donde estamos viendo bueno, malo, amigo, enemigo, arriba, abajo, blanco, negro. Eh, para algunas cosas eso puede ser muy útil, por ejemplo, para sobrevivir en el mundo material, pero si queremos trascender, si queremos realmente volvernos íntimos con Dios, tenemos que empezar a cantar desde una plataforma mucho más profunda, y es la plataforma de las emociones. El bhakti, la devoción, es una emoción espiritual, y tenemos que intentar, ¿no?, llegar hasta ese lugar. La realidad es que la práctica hace el maestro, o sea que quizás ahora no estemos cantando perfectamente, quizás ahora estemos cantando en la plataforma de el canto con ofensas, pero bueno, progresivamente vamos a pasar al canto meditativo, al canto donde cada vez son menos las ofensas o cada vez es menos mental mi plataforma. Por fin voy a llegar al Shuddhanam, ¿sí? Voy a llegar al canto puro del santo nombre de Dios. Entonces, Hari Kirtan, hay que seguir remando, en este caso hay que seguir cantando, y intentar cada vez ser más íntimos con Dios, ¿no? El canto de los santos nombres de Dios, como explica nuestro maestro espiritual, es el momento de intimidad con el Ser Supremo. Nosotros creemos en Dios, en un Dios único, todopoderoso, que es el Padre celestial de toda la creación, pero cuando nosotros recitamos su nombre, ese ser que tiene que ocuparse de todo y que está atento a todos y que tiene una conexión con todos, en ese momento en que yo canto su santo nombre, Él tiene una relación directa conmigo, íntima conmigo. Y cuando yo puedo entender que esta persona súper ocupada, esta persona cósmicamente a cargo de absolutamente todos los detalles de la creación, ahora tiene un momento para estar en mi presencia o en mi compañía individual y personal, uff, eso abre mucho el corazón, ¿no? Que una persona tan importante, que una Param Atma, que un ser superior, mínimamente se ocupe de un ser como nosotros, tan ordinario como nosotros, a mí me abre mucho el corazón, ¿sí? Me da a entender qué tanto Dios nos ama a nosotros. Y si podemos reciprocar con ese amor, entonces estamos haciendo un ejercicio de abrir el corazón, ¿no? Ejercicios como la bondad, como la misericordia, como el perdón, son ejercicios para abrir el corazón.
Así que bueno, quizás entendiendo la intimidad y el amor que Dios tiene por nosotros, Hari Kirtan, quizás un día podamos cantar más del corazón y menos de la mente. Espero haber sido más o menos claro. Un saludo a Laura, un saludo a Alan, bueno, todas las personas que están del otro lado. Acá, Bhuvana Mangala dice, los acharyas dicen cantar y cantar, y eso nos lleva a desarrollar amor por el canto, exacto, como hablábamos recién, ¿no? La práctica hace el maestro, así que en la medida que cantemos más, más perfectos nos hacemos. Viviana dice, Maha Mantra es devoción, es servicio, es entrega. Sí, Viviana, es exactamente todo eso. El canto debe estar acompañado por el maestro espiritual, dice Bhuvana Mangala, es cierto también. Por eso nosotros somos iniciados en el Harinam, ¿sí? El Harinam Diksha. Tenemos un maestro que nos educa y nos inicia en el canto del santo nombre de Dios. Así que siempre va a haber un devoto que nos va a ayudar con esto, Hari Kirtan, ¿sí? Cuando algo flaquea, nunca dudes en buscar la compañía de los devotos. Prabhu Alan dice, un amigo me hizo esta pregunta. ¿Para qué necesitamos o cuál es el propósito de un Dios en nuestras vidas? Muchas gracias. Bueno, pregunta interesante. ¿Para qué necesitamos un Dios en nuestras vidas? Bueno, en realidad es que esto se puede responder, Alan, desde muchos lugares y hay varias formas de comprender la importancia de Dios o la necesidad, si se quiere, entre comillas, de Dios. Un punto macro, voy a empezar de lo más grande a lo más chico. Un punto macro es que si no existiese un Dios, muchas de las cosas que nosotros damos por sentado o con las cuales interactuamos a diario no tendrían razón de ser. Un ejemplo básico. Los principios y los valores. Si no existiese un Dios o si no existiese un eje ontológico de ética y moral, entonces ninguna de las decisiones o ninguna de las actitudes o ninguno de los comportamientos que tienen que ver con el bien o con el mal tendrían ningún tipo de parámetro. A ver si me explico. Si no hubiese una idea de un ser todo bueno, nosotros no podríamos tener parámetros derivados de la idea de la ética y la moral. Si no existiera el summum bonum o el absoluto bueno, no tendríamos entendimiento de qué es el bien y no tendríamos entendimiento de la contrapartida del bien, que es el mal, ¿sí? Entonces, en un sentido macro, por ejemplo, la existencia de un Dios nos ayuda a fundamentar nuestra escala de valores o nuestra ética y nuestra moral. Podemos ver en muchas personas desprovistas de Dios, ¿sí? En personas donde no está la idea de un Dios o no hay una ética y una moral o no hay una escala de valores o no hay un desarrollo de principios y valores, podemos ver que en muchas de estas personas por lo general hay una tendencia hacia el egoísmo, hacia la envidia, hacia el mal. ¿Por qué? Porque no tienen este timón o no tienen este faro, no tienen este norte que nos pueda nutrir de las buenas cualidades, de los valores y de los principios. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no?, un aspecto de la necesidad, entre comillas, de un Dios. Hablando desde el lado, digamos, subjetivo de nuestros principios y valores. Después, desde un lado objetivo, la existencia de un Dios también resolvería cuestiones, por ejemplo, del macro en cuanto al medio ambiente, ¿no? Como hablábamos recién. No podemos entender que existe algo que ahora nos está alojando, que es la realidad material en que vivimos, si no hubiese un creador de esa realidad material. Yo sé que quizás la opinión más avalada científicamente hoy en día es la del Big Bang, una explosión que salió de la nada y que mágicamente creó todo lo que existe, pero muchos pensadores, muchos filósofos, muchos intelectuales no les cierra esta idea y hay toda una rama de la ciencia que habla acerca de lo que se denomina el diseño inteligente. O sea que esta creación tiene un creador detrás o tiene un diseñador detrás que inteligentemente creó los patrones para todo lo que existe hoy en día.
Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, Alan, dos ejemplos del macro, ¿no? Sin Dios no tendríamos demasiado fundamento en cuanto a la ética y la moral, ¿no? Porque si no hay un faro, no hay un norte, no hay un origen de los principios y los valores, entonces, bueno, todo sería como una especie de anarquía, de mal o de maldades, ¿no? Y cómo podríamos desarrollar buenas actitudes o buenos comportamientos si no existiría un bien supremo. Y otra razón es que mismo el mundo material que nos rodea requiere de un creador, ¿sí? No es del todo lógico creer que de la nada surge algo, ¿sí? Si es nada, es nada. De la nada no puede aparecer algo mágicamente. Y este concepto de diseño inteligente o creacionismo, también es otra forma de decirlo, nos da a entender de que existe una creación porque existe un creador. Entonces, bueno, ahí tenemos dos ejemplos, ¿no, Alan? De cómo es que Dios interviene en nuestras vidas. Interviene desde el lado metafísico, de los principios, de los valores, de la ética, de la moral. También interviene desde el lado físico, mismo desde el mundo en que nos rodea, ¿no? De los árboles, del sol, de la luna, de la composición de los cuerpos, etcétera, etcétera. Así que bueno, Alan, espero haber sido más o menos claro, espero que vos puedas hablar con tu amigo sobre estos temas. Y después, bueno, después está el tema del macro, ¿no? El macrocosmos, quiénes somos nosotros en realidad, nosotros como seres espirituales somos partes y porciones de Dios. O sea que ni siquiera nosotros existiríamos si no existe un ser supremo o un Paramatma, como hablábamos recién, de, de un ser superior o un alma suprema. Así que Alan, bueno, ahí más o menos creo que di algunas respuestas al respecto, tanto del macrocosmos como del microcosmos, ¿sí? Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta más o tiene algún comentario que hacer o quiere dejar una opinión, si no, iríamos cerrando para el día de hoy. Pido disculpas de nuevo por el corte de la transmisión, no sé qué pasó, la compu se puso loca en un momento y se canceló, pero bueno, van a quedar los dos videos. Después, en todo caso, veremos si hacemos una edición para subir un solo video a nuestro canal en YouTube. Recuerden que en YouTube aparecemos como Hare Krishna Mar del Plata, que es exactamente la misma dirección que tenemos para nuestro perfil de Facebook. Y si quieren hacernos alguna consulta durante la semana, nos pueden escribir ya sea por Facebook, como también por Instagram, como también por YouTube. Y tenemos un mail. El mail es harekrishnamdp@gmail.com. ¿Sí? Algunas personas quizás no están en el vivo con nosotros, pero van dejando sus consultas durante la semana. Si nadie tiene nada más que decir, yo quiero aportar lo último. Como bueno, hoy iniciamos la charla hablando acerca de cómo conciencia de Dios también tiene que ver con una conciencia ecológica y cómo una conciencia del medio ambiente también tiene que ver con una conciencia del ser superior. Hablamos acerca de las almas, que en un sentido no hay diferencia entre las almas, pero bueno, si queremos ir más en detalle en cuanto a lo teológico, podemos hacer algunas categorizaciones. Y una de las preguntas que nos hicieron hace ya un tiempo, que siempre voy posponiendo y me olvido de responder, tiene que ver con la astrología, si la astrología tiene algo que ver con la espiritualidad y demás. En nuestra cultura del Bhakti Yoga, el contexto de nuestra cultura del Bhakti Yoga está inserto en un contexto más amplio, que es el de la cultura védica. La cultura védica o la tradición védica es la tradición o la cultura que viene de los Vedas, ¿sí? De este gran compendio de información de la antigüedad, que es básicamente el fundamento o el cimiento de la filosofía del yoga. En este contexto del Veda, sí existe un Veda de la astrología o un conocimiento de los astros, que se llama Yotish, ¿sí? Yotish Veda. Pero como explica mismo Krishna en el Bhagavad Gita, el grueso del Veda o el grueso de este conocimiento no tiene que ver específicamente con la espiritualidad, sino que tiene que ver con las nociones del mundo material, guna, karma, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con las modalidades, tiene que ver con la situación de causa y efecto. Krishna lo explica, se lo explica a Arjuna al comienzo del Bhagavad Gita, que el grueso del conocimiento védico no es específicamente un conocimiento sobre el espíritu o un conocimiento sobre Dios o un conocimiento sobre las almas, sino que el grueso, el conocimiento científico, tiene que ver con un entendimiento de la realidad física mundana que nos rodea.
En ese contexto hay un Jyotish Veda, o hay un conocimiento del movimiento de los astros y cómo estos influencian físicamente, materialmente, a los cuerpos y a las situaciones. Y eso es básicamente la astrología védica. ¿Sí? Hay personas que son muy expertas, hay personas que son muy idóneas en esta disciplina o en esta práctica de la astrología, pero en relación a la pregunta que nos hicieron, en sí no tiene absolutamente nada que ver con la espiritualidad. La teología o la ciencia de Dios o la práctica del Bhakti Yoga tiene una metodología independiente a si los astros están en cierta casa o en otra casa, que si el Sol está en tantos grados o en la Luna en tal fase. Eso va a afectar a los cuerpos, va a afectar a la materia, va a afectar a las situaciones burdas del mundo fenoménico que nos rodea, pero no tiene que ver con el ser espiritual que somos o con las almas que realmente somos. Entonces no estoy negando el estudio de la astrología, no estoy negando que la astrología tenga algún tipo de efecto o de consecuencia sobre las personas, sobre las mareas, sobre las cosechas, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la consulta o la pregunta que nos hicieron, el estudio de la astrología o estar todo el tiempo pendiente a la carta astral, o todo el tiempo pendiente al horóscopo, o todo el tiempo pendiente al movimiento o las fases de la luna, el sol, etcétera, etcétera, no es parte de la metodología del yoga, la relación del alma con Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, hago esa aclaración. Es muy interesante. A algunas personas les encanta la metafísica y les encanta la astrología. Hay personas muy idóneas en el estudio de la astrología, pero bueno, no es una práctica netamente espiritual, sino que es más bien para entender situaciones, circunstancias y sucesos del mundo material. ¿Sí? Así que bueno, aclarado el tema de la astrología. Y la última, a ver si nos vamos con esto. Alan dice: ¿puede explicar sobre la importancia de la personalidad de Krishna a la hora de conocerlo en vez de una mirada impersonalista como hacen varios movimientos New Age? Bueno, muchas gracias, Alan. Una muy buena pregunta. En un sentido, lo que estás planteando es esta diferencia entre lo que sería una mirada o un abordaje personalista y una mirada o un abordaje impersonalista del Ser Supremo, la divinidad, Dios, etc. Sí es cierto, como vos bien planteás, en los círculos como holísticos o de New Age, hay una tendencia a la perspectiva impersonal de Dios, ¿no? Entendiendo que Dios es la fuente, es la luz, es la fuerza, ¿no? Es lo que se llama nirguna, ¿sí? Hay una especie de entendimiento de algo superior, pero eso superior es nirguna, es carente de características o atributos personales. Entonces más bien se lo entiende o se lo comprende como una energía, como una luz, como una fuerza, como una fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en la escuela del Bhakti Yoga somos personalistas y entendemos a Dios desde un abordaje saguna. Y saguna significa con muchas características o con muchos atributos, con todos los atributos, con todas las características. Y nosotros tenemos una personalidad, tenemos una naturaleza, tenemos una tendencia, porque la fuente de la cual emanamos tiene personalidad, tiene naturalezas y tiene tendencias. Nosotros, como emanaciones del Supremo, no podríamos tener personalidad si lo Supremo no tuviese personalidad. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Alan? Entonces, para nosotros no solamente es importante el aspecto personal de Krishna, sino que es fundamental, porque nosotros no podríamos, como explica el Antiguo Testamento, ser a imagen y semejanza de Dios si Dios fuera algo amorfo, sin ningún tipo de sentimiento, y nosotros, estas entidades que tienen emociones, pensamientos, gustos, placeres, deseos, etcétera, etcétera. Todo lo que está en nosotros en un grado ínfimo, está en el Señor Supremo en un grado máximo. La diferencia es que en Él es todo puro y perfecto, porque es el ser trascendental absoluto, y nosotros, algunas de las características que se nos manifiestan, estarían contaminadas o pervertidas o deformadas por el contacto con la naturaleza material. Y lo único que tenemos que hacer es purificar esos condicionamientos
purificar esas limitantes, purificar esa mugre de la cual hablábamos hoy más temprano, esa suciedad que tenemos en la mente y en el corazón, para que algún día podamos emanar emociones y sentimientos espirituales puros que estarían en perfecta conexión con la personalidad de Dios. Así que bueno, para nosotros es muy importante el tema de la personalidad de Dios y hacemos todo desde el plano de lo personal. Un poco también lo que hablábamos hoy respecto a la ecología. Para nosotros la ecología no es simplemente salvar un bosque o salvar una especie en peligro o salvar una fuente de agua. Para nosotros, como somos personalistas, podemos ver que la naturaleza material, la madre Bhumi, es un aspecto de la personalidad de Dios. Entonces, matar un animal, talar un bosque, envenenar un río, contaminar el mar, son formas de abuso, explotación, de agresión y de violencia directa con el Creador. Y podemos tener este entendimiento porque somos personalistas, porque sabemos que Dios tiene una personalidad, que Krishna tiene gustos, tiene placeres y tiene sus propios deseos trascendentales. ¿Sí? Así que bueno, Alan, espero haber sido una ayuda también con respecto a esa pregunta. Gente, casi vamos para la hora, así que nos vamos a ir despidiendo, a no ser que aparezca una última consulta ahora. Yo ya respondí las que quedaban en el tintero durante la semana. Les recuerdo una vez más, el jueves que viene vamos a estar de nuevo en este horario. Vamos a intentar sostener este espacio todos los jueves a las 18 horas. La idea es que podamos interactuar, aunque estemos a la distancia, aunque haya distanciamiento social, aunque haya cuarentena. Incluso pueden participar personas de cualquier parte del mundo. No hace falta ni siquiera que sean de la ciudad de Mar del Plata, desde donde estamos transmitiendo originalmente. Pueden participar desde cualquier lado del mundo, siempre y cuando coincidamos con este horario. Así que bueno, si quieren dejar alguna última pregunta, son bienvenidos para hacerlo, y si no, nos vamos a ir retirando por el día de hoy. Recuerden, esto queda colgado en nuestro perfil de Facebook para que lo puedan volver a ver o lo puedan compartir. Y también lo vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube, que es Hare Krishna Mar del Plata. Seguramente cuando hagamos el upload o la subida a YouTube, vamos a intentar editar y fusionar estos dos videos, y pido disculpas una vez más, que no sé por qué razón hubo un corte en la transmisión de hoy. Así que muchas gracias a todos los que están del otro lado. Nos encontramos de nuevo el próximo día jueves a las 6 de la tarde, horario en la República Argentina. Hare Krishna, Hari Bol.